Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito desgarrador resonó en la cruz del Calvario. El mismo Hijo de Dios experimentando el peso más profundo del mal y el sufrimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un Dios de amor permite tanto dolor? ¿Por qué los inocentes sufren mientras los malvados prosperan? Familia, hoy nos adentramos en el misterio más profundo de la fe cristiana, el problema del mal. Y quiero deciros que no vengo con respuestas fáciles, ni explicaciones superficiales. Vengo a invitaros a un viaje al corazón mismo de este enigma del mal, donde descubriremos que las preguntas más difíciles a veces nos llevan a verdades más profundas. Este no es un problema meramente académico. Es la pregunta que nos golpea en las salas de los hospitales, en los funerales, en las noticias de guerra y de violencia que cada día, hoy, estamos viendo. Pero, ¿sabéis qué? En la cruz, vemos que nuestro Dios no es un observador distante del sufrimiento. Es un Dios que entró en nuestro dolor, que lo experimentó en carne propia por sí mismo y que promete, según Apocalipsis, enjugar toda lágrima de los ojos de sus hijos. Esta semana vamos a enfrentar honestamente las preguntas más difíciles sobre el mal. Vamos a descubrir por qué la libertad es tan crucial en el plan de Dios y encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Vamos a ver cómo el problema del mal encuentra su respuesta definitiva en la palabra de Dios y sobre todo en la cruz del Calvario. Y como dije ya, no prometo respuestas fáciles, pero sí que prometo que al final de este estudio tendremos una perspectiva más profunda y una esperanza más firme en Cristo Jesús. Os pregunto, ¿estáis listos para empezar este viaje espiritual juntos? Bienvenidos, familia, a un nuevo estudio profundo de la palabra de Dios. Estoy súper contento de que me puedas acompañar y recuerda, si eres nuevo en la familia, dale click a suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ningún aviso, ningún nuevo contenido y desde ya te invito también a que oremos para empezar este estudio. Amado Padre, Señor, gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Quiero rogarte que puedas bendecir a cada familia, a cada persona que está estudiando conmigo en este día, que puedas visitarlo y abrazarlo con tu amor, Padre. Quédate siempre, siempre con nosotros y danos tu Espíritu Santo para este estudio y para siempre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pasamos al primer bloque. ¿Hasta cuándo, Señor? Imaginad un niño que ha perdido a su madre en un accidente. Entre lágrimas pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Ese grito del corazón se ha repetido a través de los siglos, desde Job hasta nuestros días. Las preguntas eternas del sufrimiento siempre estarán presentes. Una de ellas es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Os acordáis? En el Salmos 13 aparece esta pregunta, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Y es que el salmista David en este caso, está expresando una lucha que es universal. Los justos sufren mientras los malvados prosperan. Es como una aparente ausencia de Dios en los momentos de crisis. No sé si habéis estado en una habitación oscura, solos. Yo creo que sí, todos. Es como cuando estamos en una habitación oscura donde no podemos ver nada, pero sabemos que hay alguien más allí. El silencio parece ensordecedor. Así es como cuando nos sentimos cuando estamos enfrentando el mal y el sufrimiento. Pero cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 27, el versículo 46, acompáñame, la palabra de Dios nos va a presentar un texto que cambia toda nuestra perspectiva. Y dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Familia, Jesús mismo experimentó el aparente silencio de Dios. La cruz del Calvario revela que Dios no es indiferente a nuestro dolor. De hecho, Dios mismo experimentó el dolor que tú y yo sufrimos. El sufrimiento divino tiene un propósito redentor. Nunca olvides esto. ¿Has notado cómo
cómo las mejores joyas se forman bajo la presión extrema. El carbón, en este caso el diamante, el carbón, cuando es carbón, necesita una presión inmensa, una presión intensa para convertirse en diamante. Y a veces nuestro mayor crecimiento viene a través del sufrimiento, a través de las luchas. Y aquí está, cuando nosotros leemos en el libro de Job, encontramos una respuesta que es hermosa, cuando Dios le responde a Job. Y Dios le responde desde el torbellino, en Job capítulo 38. Y la respuesta de Dios nos muestra que Dios no ignora nuestras preguntas, nos muestra que sus respuestas a menudo vienen de formas inesperadas, como no esperamos, en el tiempo que a veces no es nuestro tiempo. La presencia divina es más importante que cualquier explicación o cualquier palabra o teoría. Dios está presente en nuestro sufrimiento. Por lo tanto, como dice el libro de 2 de Corintios, acompáñame, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, nos va a dar una verdad que es hermosa. El versículo 16 y el 17. Y va a decir la palabra de Dios. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Me encanta, permitidme deciros, me encanta. 2 de Corintios 4, 16 y 17. La esperanza en medio del dolor es que Dios está con nosotros. Es que, familia, el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios promete hacer nueva todas las cosas, dice la palabra de Dios, y que la cruz del Calvario demuestra que el mal está vencido y derrotado. Cuando el sufrimiento nos golpea, tendemos a preguntarnos, ¿por qué? Pero quizás la pregunta más importante es, ¿para qué? ¿Cómo puede Dios usar este sufrimiento para su gloria y para nuestro bien? Hay una anécdota, una historia real que es de Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto, y ella dijo: no hay pozo tan profundo que Dios no sea más profundo aún. Esta experiencia nos muestra que una persona que experimentó el horror del mal humano descubrió que Dios estaba presente incluso en el infierno de los campos de concentración, de los campos de exterminio nazi. Estas ideas nos ayudan a entender que Dios está presente con nosotros. Y recuerda siempre, nuestras preguntas no ofenden a Dios. El sufrimiento no significa que Dios nos abandonó. Y la historia no termina con el dolor. Apocalipsis capítulo 7 nos dice que el Cordero está en medio del trono y nos va a pastorear y nos va a guiar a las fuentes de agua viva y nos enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Así que en los momentos oscuros, cuando el silencio aparece, cuando parece que Dios no está presente, ¿qué te ayuda a mantener la fe? ¿Y cómo cambia tu perspectiva, tu visión sobre Jesús, sabiendo que Él mismo experimentó ese aparente abandono y ese dolor del Padre ahí en la cruz del Calvario? Continuamos en el siguiente bloque, los misterios detrás del telón. Imagina que estás viendo una obra de teatro. Desde tu asiento solo se ve lo que sucede en el escenario, pero detrás del telón hay todo un mundo de actividad, hay un montón de cosas que nosotros ignoramos y que esto le da sentido a todo lo que estamos viendo en el escenario. Y es que así, más o menos así, es nuestra experiencia con el problema del mal. ¿Os acordáis cuando la historia de Job? Es un momento completamente dramático. La Biblia lo presenta de forma muy ilustrada, muy visual, pero lo que nos está queriendo decir la Biblia es que Job estaba entendiendo parte de lo que estaba sucediendo en su dimensión, pero había un montón de cosas que él ignoraba que estaba sucediendo. Job, cubierto de llagas, habiendo perdido todo, finalmente recibe una respuesta de Dios, pero no es la respuesta que Job esperaba, porque nuestra comprensión está limitada. Tenemos un límite que a veces no nos permite entender cuál es el plan de Dios. Y Job
había sufrido intensamente buscando respuesta a su dolor y Dios, dice la palabra en el libro de Job, que Dios responde con preguntas. Dios responde con preguntas cuando Job quiere respuestas. En el libro Job capítulo 38, acompáñame en el versículo 4 en adelante, ubícate ahí, y aquí vamos a encontrar, mirad lo que dice la palabra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿No os parece fascinante lo que Dios le pregunta a Job? Es como si Dios dijera, Job, hay tanto que no entiendes, hay tanto que todavía no comprendes. Y es como confía en mí. Yo he creado todo lo que existe. Tenemos que ver el problema, las dificultades desde la perspectiva divina, desde la perspectiva celestial. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice la palabra de Dios. Es como tratar de explicarle un problema o una ecuación matemática compleja a un niño preescolar. No es que las matemáticas avanzadas no tengan sentido, es que el niño aún no tiene la capacidad de comprenderlas. Y no es que Dios se haga complejo para nosotros, es que hay cosas que van más allá de nuestro límite humano, porque la palabra de Dios además nos dice en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 12, que no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades del maligno. Hay batallas espirituales que están en curso ahora mismo, que se están llevando a cabo ahora mismo. Incluso cuando Job no veía lo que sucedía en el cielo. Nosotros tampoco vemos el cuadro completo. Así que vemos como por espejo, como dice la palabra, oscuramente. Pero cuando el Señor venga, cuando estemos con el Señor, veremos cara a cara. Así que familia, tenemos que confiar en el Señor. Cuando el libro de Job nos habla de la historia de Job, el capítulo 42, ahí ubícate, capítulo 42, el versículo 3 nos va a mostrar una gran verdad. Y dice el versículo 3, ¿quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo, y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Esta es la humildad de Job al reconocer el misterio de su incomprensión de lo que estaba sucediendo. Y nosotros tenemos que aprender, es cierto que aprendió al final, pero nosotros tenemos que aprender de su experiencia. En nuestra época, en nuestra era de Google, de Wikipedia, de inteligencia artificial, queremos respuestas instantáneas. Queremos todo ya, pero algunas preguntas requieren más que información. Algunas preguntas requieren revelación, requieren la voz del Señor, la iluminación divina. Es como cuando a veces nosotros vemos de forma limitada y tenemos que aprender a ver en perspectiva. Así que tenemos que tener confianza en medio de la incertidumbre, porque fiel es Dios, dice la palabra. No necesitamos, familia, entender todo. Podemos confiar en el carácter de Dios y tener fe, porque la fe crece en medio de los problemas, en medio del misterio, en medio de la incertidumbre. Ahí es donde tenemos que confiar. A veces las preguntas sin respuesta nos llevan a una fe más profunda que las respuestas fáciles o rápidas. Así que confiemos en el Señor. Y quiero terminar pensando cuando enfrentamos situaciones complejas que no podemos entender, que no parecen tener sentido. ¿Qué te ayuda más? ¿Buscar respuestas o buscar la presencia de Dios? ¿Cómo podrías cambiar tu perspectiva del sufrimiento si confiaras en que hay un propósito mayor que aún no podemos ver? Juan capítulo 20 lo hemos estudiado el trimestre pasado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pasamos al siguiente bloque. El teísta escéptico. Un científico observaba una gota de agua bajo el microscopio y descubre todo un universo que no podía ver a simple vista.
¿Y si nuestra comprensión del mal y el sufrimiento fuera así, limitada por nuestra incapacidad de ver toda la realidad? Tenemos que ser humildes de no saber cosas, de entender y reconocer que hay cosas que no sabemos. El libro de Isaías, ya lo hemos dicho en varios estudios, nos dice que los caminos del Señor son más grandes que los nuestros. Dice el libro que así como el cielo es más alto que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es como un niño que no entiende por qué debe recibir una vacuna dolorosa. El dolor que experimenta es real, pero el propósito va más allá de su comprensión, porque es para protegerle. Imaginaros. Y tenemos que también tener una perspectiva profunda de todo lo que Dios tiene para nosotros. Reconocer nuestra limitación humana para entender a Dios, para entender que Dios es más grande, que mantener nuestra fe en medio de las circunstancias complejas y aceptar que hay razones más allá de nuestra comprensión. ¿Nos parece interesante cuando nosotros leemos el Salmo? Y leemos sobre, por ejemplo, el Salmo 73. Si queréis ahí, buscadlo y nos hacemos una idea. Dice que el salmista casi tropezó hasta que entró en el santuario de Dios. Y cuando entró en el santuario de Dios, y allí no encontré respuesta, sino perspectiva. Lo que nos está diciendo es que a veces no necesitamos tanto una respuesta fácil, sino entender la perspectiva de la voluntad divina. Y el versículo 17, quiero que me acompañes, 73, 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¡Wow! No sé si lo comprendéis completamente, pero es un salmo poderosísimo. Lo que nos está diciendo, en lugar de lo temporal, el salmista está encontrando lo eterno. Donde en el santuario, en la presencia de Dios, la justicia se revela ante nosotros, donde el misterio encuentra significado. Entonces, ¿dónde está la clave? Entrar en la presencia de Dios. No sé si habéis visto cuando vais en un avión en medio de una tormenta. El avión va por encima de las nubes, así que no se ven las nubes oscuras y el nublazón que hay. Pero si estás debajo vas a ver que todo está oscuro, que hay nubes y que hay tormenta. Por encima de las nubes, sobre las nubes, el sol siempre brilla. Y familia, nuestra perspectiva limitada no es toda la realidad. No es toda la realidad. Y esto tenemos que entenderlo. La fe a veces se ve limitada por nuestra realidad. Y la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 dice: por la fe entendemos. Porque la fe, no hay fe ciega. La fe nos ayuda a comprender. Pero la fe también es confianza basada en el carácter de Dios. Y aceptarlo, y también la fe acepta los límites de nuestra comprensión. ¿Habéis notado que a veces nuestras mayores dudas se convierten en nuestra fe más profunda cuando las llevamos a la presencia de Dios, al santuario de Dios? Cuando la palabra de Dios nos habla del sufrimiento, del juicio, no es una amenaza, sino que es una promesa, una garantía de que habrá justicia y de que todo será revelado en su momento y de que todo tendrá su final. Quédate con estas 3 ideas prácticas para que podamos empezar a vivirla esta misma semana, sobre todo en el momento de duda. El carácter de Dios nunca cambia, es inmutable, lo hemos visto la semana pasada. Su justicia es segura, familia, y su amor es constante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, en presente, ya. Eso es el Salmo 23. Nos deja este mensaje para nosotros. En los momentos donde la fe se encuentra con dudas, ¿qué te sostiene? ¿Qué te sostiene? ¿Cómo ha cambiado tu comprensión de Dios cuando has aceptado que algunas preguntas no tienen respuestas en esta vida o en este momento? Pasamos al siguiente bloque: la libertad, el precio del amor. ¿Has escuchado los ecos de miles de padres diciéndoles a sus hijos: ¡ten cuidado! ¡Cuidado por ahí! Mientras ven que se alejan por primera vez en una bicicleta o en una moto o se van de viaje. El amor quiere proteger.
pero sabe que debe dar libertad para que exista el verdadero crecimiento. Sin libertad no hay crecimiento. ¿Os acordáis en Génesis? La palabra de Dios nos dice que en medio del jardín había un árbol y Dios le había dicho del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Les había dicho, tened cuidado. ¿Por qué dar la opción de desobedecer? Es la pregunta que a mí se me viene a la cabeza y que estoy seguro que a muchos de vosotros también. ¿Por qué dar la opción? ¿Por qué arriesgar la perfección? Porque la libertad era esencial para el amor. Familia, la libertad ejercida fuera del amor, es decir, fuera del plan divino, daña nuestras relaciones, creando injusticia, creando sufrimiento y creando dolor. Tenemos que comprender la verdadera naturaleza del amor de Dios. La palabra de Dios nos dice que el amor es sufrido, no busca lo suyo, que el amor no puede ser forzado, requiere libertad de elección y muchas veces implica riesgos. ¿Os recordáis? Hay una película, en inglés es Almighty, en español es El Todopoderoso, o también la película se llama Ser como Dios, me parece, es una película súper interesante. El protagonista descubre que hay cosas que ni Dios puede hacer, porque esas son reglas del juego del universo de la libertad divina. Este hombre, que es el protagonista, está diciendo, Dios es injusto, Dios no hace las cosas bien. Y Dios le dice, venga, vas a ser Dios durante unos días. Y cuando es Dios durante unos días, obviamente es una película, es una idea de la película, se da cuenta que hay cosas que ni Dios puede hacer. Entendedme esto, ahora lo vamos a entender mucho mejor. Porque Dios se autolimita para respetar nuestra libertad. La voluntad de las personas no puede ser quebrantada, ni la gente puede ser obligada a amar. Dios es amor y por lo tanto este es el precio de la libertad. El amor genuino requiere libertad. La libertad implica la posibilidad del mal y Dios consideró ese riesgo por amor, porque te ama y porque nos ama. Lo dice muy bien el libro El deseado de todas las gentes. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio por medio del amor. Y el amor no puede ser exigido y no puede ser ganado por la fuerza o por la autoridad. Así que lo que nos dice la palabra de Dios es que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. No limitó la libertad, al contrario, nos la dio. Entró en nuestro sufrimiento y proveyó la solución a través de la cruz. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que sigue respetando nuestra libertad y que podemos elegir respetarlo a Él y confiar en Él porque Él nos invita a hacerlo. Y ante nuestra libertad, Dios renuncia a ser omnipotente, aunque sea de modo temporal. Aunque sea de modo temporal. Y qué verdad tan profunda. Dios prefirió arriesgar su corazón permitiéndonos libertad antes de tener robots programados para obedecerle. Porque el amor nunca deja de ser. El amor persiste a pesar del rechazo. La libertad permanece como un don que Dios nos da. Y el plan divino, el plan de redención siempre continúa. Si el amor verdadero solo puede existir en la libertad, ¿cómo cambia esto tu visión del sufrimiento en este mundo? ¿De qué manera el saber que Dios valora tanto tu libertad, que estuvo dispuesto a arriesgar su propio corazón, afecta tu relación con Él? ¿Esto cambia algo en tu relación con Dios? Llegamos al último bloque. Amor en medio del caos. En 1986, una joven madre vio impotente cómo su hijo de 3 años caía en el recinto de un gorila en el zoológico de Jersey. Lo que sucedió después asombró a todo el mundo. Jambo, un gorila de 425 libras, protegió al niño inconsciente hasta que pudo ser rescatado. En medio del caos más absoluto, el amor se manifestó de la manera más inesperada.
Familia, el amor transforma el caos. Como hemos dicho antes, el amor nunca deja de ser y el amor persiste en medio del sufrimiento. Transforma las situaciones más oscuras y el amor nos revela el carácter de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No olvides este texto. El amor divino entra en nuestro caos. Sufre con y sufre también por nosotros. Y transforma el mal en bien. Romanos capítulo 5, acompáñame. Romanos capítulo 5, el versículo 8, dice la palabra de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es, Cristo murió por nosotros. La tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor. Y en medio de esa oscuridad, Dios se hizo presente como la luz del mundo. Y Romanos, ahí mismo, Romanos capítulo 12, nos dice, no seas vencido por el mal, sino vence por el bien el mal. El amor es la respuesta divina al mal y transforma a quien ama y también a quien es amado. Es la fuerza más poderosa del universo. Y digo fuerza como algo emocional, pero es el principio, es la decisión más poderosa de parte de Dios. En este mundo tendremos aflicciones. Y estas aflicciones presentan la necesidad de un mundo mejor, de un Dios que transforma. Pero estas dificultades del tiempo presente no son comparables con la gloria del tiempo que va a venir, la gloria del tiempo venidero. Entonces yo te pregunto, ¿esto no nos da paz? ¿No nos da esperanza? La victoria final ya está cerca. Apocalipsis capítulo 21 dice que pronto, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, de los ojos de ellos. En el versículo 4 es precioso. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No es una promesa vacía. Está garantizada por la cruz. Ya está sellado, ya está pagado. Se basa en el carácter inmutable de Dios. Y quiero que esta semana tú puedas tener estas 3 ideas para que podamos empezar a implementarla en medio de la dificultad y del caos. Confiar en el amor de Dios cuando no entendemos sus caminos, cuando no entendemos sus planes. Amar a otros incluso cuando duele. Y esperar la victoria final del amor de Dios. La victoria es segura. Y nosotros hemos conocido esa victoria cuando hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único Salvador y Señor. Dios es amor. Dios es amor. Y el que ama permanece en ese amor de Dios. Permanezcamos en este amor. En nuestros momentos oscuros, cuando el caos parece reinar, ¿cómo te transforma el amor de Dios? ¿Cómo transforma el amor de Dios el sufrimiento en un momento de paz? ¿De qué manera puedes ser un canal de bendición para transformar la vida de otros? Para ayudar a otros. Llegamos a la conclusión final. Familia, hemos llegado al final de nuestra jornada de este enigma del mal. Y yo quiero que tú pienses ahora mismo en la cruz del Calvario. Un Dios que no es indiferente a nuestro dolor, que paga el precio máximo del amor divino, que nos da la derrota definitiva del mal y el triunfo sobre el mal, y nos da la victoria, y nos ofrece una restauración total completamente. ¿Sabéis? A veces nos preguntamos por qué Dios permite tanto sufrimiento, pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuánto ama Dios que estuvo dispuesto a sufrir Él mismo para salvarnos? Cuando miras la cruz, ¿qué ves? ¿El triunfo del mal sobre el bien? ¿O el momento supremo donde el amor demostró ser más fuerte que la muerte? ¿Cómo cambia esta verdad
tu manera de enfrentar el sufrimiento hoy. Que esta semana no sea solamente un estudio más, sino el principio de una confianza más profunda en el Dios que transformó el peor mal en la mayor victoria de amor. Y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Amén. Escribe amén si esta verdad te parece poderosa y transforma tu vida y tu perspectiva del amor de Dios. Gracias por acompañarme en este estudio, familia. Nos vemos la semana que viene en un estudio más. Recuerda compartir este estudio y suscribirte a nuestro canal. Que tengas una feliz semana. Nos vemos pronto.